Bueno, compis, vamos a empezar a hacer este pelito que, como ya os he comentado, si no lo hice antes, lo voy a decir ahora, está basado o inspirado en las muñecas de Claudia Figueredo. Es una de las artesanas que yo admiro muchísimo y es una artesana brasileña. Es una persona a la que yo sigo desde hace mucho tiempo y que hace unas muñecas espectaculares. Hoy vamos a hacer una muñeca del estilo de las que hace ella. Son tejidos de aquí de España, porque el tejido que ella utiliza es un tejido que, digamos, se encuentra más en la zona de Brasil, que es donde ella reside. Y bueno, pues yo la he adaptado a los tejidos que tenemos aquí en España. Mirad, este es popelín. Yo he cogido un tejido llamado popelín. Es finito, no es muy grueso, pero es ligero para el tema del peso también, que lo tenemos que tener en cuenta. No podemos poner un tejido muy pesado porque entonces tiraría la muñeca hacia atrás, simplemente por el peso. Mirad, quería comentaros que lo que quiero que tengamos claro es la zona de orilla, porque así es como tenemos que ubicar y colocar y cortar este tejido para que nos salga el pelito o el tejido rizado. Necesitamos tener muy claro y no perder de vista la orilla del tejido. Mirad, el ancho del tejido es toda la amplitud del rollo. El largo del tejido es la medida que vamos a utilizar. El largo es la cantidad de tela que compramos. En este caso vamos a utilizar 75 centímetros. Y el ancho del tejido puede tener diferentes medidas: 0,80, 0,90, 1,10, 1,20, 1,50, 1,60, dependiendo si es un tejido de ropa, es un tejido para cama o un tejido para cortinas. Incluso hay hasta de 2,10, 2,20 e incluso más. Hay tejidos de muchísima medida. Mirad, nosotros vamos a necesitar 70 de alto por 75 de largo, ¿vale? El 70 que hemos dicho es la orilla, lo que sería la zona de lo que pedimos para comprar. En mi caso, este tejido tenía 1,50. Yo he cortado la mitad y me he quedado con 75. Por lo tanto, necesitamos un tejido de 70 de alto por 75 de largo. Este tejido una vez que esté cortado, lo vamos a hacer, lo vamos a doblar en 3 veces. De esta forma. Ya os digo, sin perder de vista la orilla, porque es la que manda para que ese tejido nos quede rizado cuando lo tengamos ya preparadito para ello. Mirad, vamos a poner bien los tejidos de esta forma. Mirad, tenemos la orilla, que son 70 centímetros, y el largo, que es lo que hemos dividido en 3 veces: orilla y el largo, ¿vale? O el alto y el largo, como vosotros lo veáis mejor. Bueno, una vez que lo tenemos así, vamos a tomar de nuevo la mitad de este tejido y aquí justo al medio vamos a pasar una costura. Yo la voy a marcar así un poco. Y por aquí vamos a pasar un pespunte a máquina. Voy a la máquina de coser, paso este pespunte y vuelvo. Bueno, pues ya está cosido a máquina, ¿veis? Solo una costura justo aquí al medio. Y ahora, como os dije, teníamos que tener muy en cuenta la orilla. Que no le he quitado este trocito que tiene feo para que la sigamos ubicando y no la perdamos de vista. Esta es la parte de la orilla y en ese sentido es como tenemos que hacer las líneas, las rayas, el romper el tejido. Mirad, vamos a ubicarlo así. Yo me voy a ayudar de mi regla de password y mi cúter. Este cúter circular. Este pelito ya lo hicimos también
con la muñeca Francis, pero hicimos otro peinado distinto, lo hicimos de otra forma diferente. Os dejaré el enlace por si lo queréis ver. Hoy lo vamos a hacer de esta forma. Esta parte de aquí yo la voy a desechar porque ya veis que tiene la línea blanca que queda muy feo. Entonces vamos a ir haciendo líneas de 1 centímetro. Yo ubico mi tejido en la línea de corte y ahora voy a ir cortando a centímetro y vamos a llegar hasta un poquito antes de la línea de costura del pespunte. Un poquito antes de llegar, ahí vamos a dejar como a medio centímetro. Lo demás vamos a ir cortando. Espero que lo veáis bien. Vamos a ubicarlo bien todo aquí y vamos a empezar a cortar sin miedo. Yo voy a cortar primero este trocito y ahora empezaré a cortar el tejido. Utilizamos nuestro cúter, lo ponemos abierto. Ya sabéis que este tipo de cúter tiene un cierre de seguridad. Lo cerramos y así lo abrimos y vamos a cortar. Bien, pues hasta aquí. Después eso ya lo cortaré con tijera. Bueno, pues vamos a empezar a ir marcando centímetro a centímetro. Bueno, pues esto es todo repetitivo. Es ir haciendo una línea detrás de otra y todas de 1 centímetro. Apoyamos el cúter sobre la regla. Os dejaré también un enlace a un video tutorial que os preparé sobre cómo cortar con este tipo de materiales. Veréis qué fácil y qué bien se corta con este tipo de cúter. Pues yo me voy a quedar aquí haciendo esto. Como veis, es muy entretenido, pero el resultado merece la pena. Yo voy a hacer todas estas tiras y enseguida vuelvo con vosotras y peinamos a nuestra pequeña. Bueno, ya he quitado la tabla y he quitado el cúter y así nos ha quedado. Mirad, tal y como lo teníamos puesto, ¿recordáis? Habíamos cosido aquí al medio y después habíamos ido haciendo los cortes. Ahora vamos a rizar este pelito. Mirad, con una tijera normal y corriente con la punta cerrada vamos a ir tomando, otra vez a pasarlo súper divertido. Vamos a ir tomando un trocito de este pelito y vamos a cogerlo desde más o menos unos 6 dedos hasta abajo y vamos a tirar así, con fuerza. ¿Veis? Se tiene que quedar así, hecho un caracol. Con esto vamos a irlo repitiendo por todo el pelito. A mí me recuerda como cuando se rizaban las tiras estas de los regalos, que quedaban hechos así como un ricito súper bonito, pues más o menos así. Mirad, vamos a ir cogiendo y vamos a ir rizando y le vamos a ir dando la forma. Mirad, ¿veis? Va quedando acaracolada o encaracolado. Vamos a ir cogiendo un poquito más abajo y le vamos a ir tirando. Se deshilacha, pero es normal porque ya hemos roto el tejido y así también nos va a simular el pelito. Si alguno nos gusta, lo cortáis sin problema, pero este es el efecto que yo busco en este trabajo. Y bueno, pues con tijera cerrada y con paciencia vamos a ir haciéndolo todo el pelito. Mirad, de esta forma, cuando llegue abajo, si tenéis hilos y veis que no riza, sin ningún problema cogéis a unos 4 o 6 dedos y empezáis a rizar y a enredar. Y mirad, se queda súper bonito. Voy a quitar este pelo de aquí, este hilo de aquí. ¿Veis? Si aquí veis que al final no habéis conseguido,
volvéis a tirar. Ya os digo, es parecido a las cintas de regalos. ¿Veis? Y es un rizo que se mantiene. Mirad, queda súper bonito. Yo voy a estar entreteniéndome así con esto, uno detrás de otro, y cuando lo tenga hecho vuelvo con vosotras. Es nada, repetir lo mismo una y otra vez. ¿Veis? A medida que vamos tirando del pelo va cogiendo su forma, y tiene que ser que lo cortemos en la forma en que os he comentado. ¿Veis? Van saliendo los ricitos. Mirad, quedan súper graciosos. No sé si lo veis así bien, pero quedan súper bonitos. Bueno, pues yo me quedo haciendo esto y cuando haya avanzado un poco más vuelvo con vosotras.